Muchas gracias, mi querido amigo, gracias por la oportunidad. Bueno, efectivamente, y a título personal, considero de que efectivamente los PPL, las personas privadas de la libertad, deben de trabajar. Desde todo el punto de vista, desde todo el punto de vista económico, emocional, psicológico, el trabajo no solamente obviamente le va a permitir generar condiciones, sino que también le va a permitir que la memoria, la mente, el cerebro esté ocupado en algo positivo, ¿cierto? Entonces, desde todos los ejes de la conducta humana, desde cómo funciona el cerebro, obviamente el trabajo va a permitir que esas personas puedan estar más activas en algunas cuestiones de manera general. Ahora, cuál es el tema de lo que yo podría ver? Si bien es cierto de que la reforma está planteando esta posibilidad de que los PPLs puedan trabajar, habría que determinar algunas consideraciones. Primero, ¿quiénes pueden trabajar? Porque, por ejemplo, ¿en qué trabajarían? Al trabajar, sea en artesanía, en cualquier cosa, van a necesitar herramientas. Hay que preparar las condiciones. Hay que preparar las condiciones, van a necesitar herramientas. De pronto se me ocurre martillo, clavo, cegueta, no sé, talleres. Y entonces, si tenemos una persona que está condenada por algún tipo de delito y no tiene un proceso de rehabilitación integral, ¿le vamos a dar un tipo de esta arma? So pretexto de que necesita trabajar. Entonces, es necesario realmente considerar algunos aspectos. Esto no entraría. Por eso es que habría que clasificar, determinar quiénes realmente están en las condiciones psicológicas, en las condiciones emocionales, según el tipo de delito, según los antecedentes que hayan cometido. De pronto se me ocurre que los que pudieran llegar a trabajar son personas que no tienen o no han cometido algún tipo de delito quizás de connotación social. Me estoy inventando yo una lista, por ejemplo, no podrían trabajar, se me ocurre, personas que han estado relacionadas a temas de extorsión, personas que han estado relacionadas a asesinato, personas que han estado quizás relacionadas a una violación en serie. ¿Por qué digo esto? Porque la acción, la conducta de este tipo de personas podría quizás estar relacionada a patrones socioculturales, a patrones de conducta que a lo mejor requieren de un mayor proceso de rehabilitación de diferentes etapas a efectos de que cuando ya haya la certeza de que su accionar no va a poner en peligro al resto de los PPLs con una herramienta, con un cuchillo, con un martillo, tener las condiciones y tener la certeza de que esa persona realmente se encuentra, como digo, en condiciones psicológicas sobre todo, y que no le va a tentar, por así decirlo, tener algún tipo de arma y querer acabar con la vida del otro. Es que debe, y es como yo lo acabé de decir ahora. Si bien es cierto que han planteado este tema de la reforma para que las personas puedan trabajar, pero lo cierto es que ya existía. Ya existía, está establecido en la Constitución, en el artículo 201, 202, 203, en el COI, en el 692, 701, 703 y subsiguientes, que ya le decía al SNAI, a ver, usted tiene PPLs, ¿cierto? Hay que hacerle un plan individualizado a efectos de poder determinar qué tipo de acciones de carácter emocional, afectivas, psicológicas deben de actuar, deben de intervenir para un proceso de rehabilitación integral, ¿cierto? En segundo lugar, la misma norma le establece ya ejes en temas de salud, ejes en temas laboral. Lo cierto es que desafortunadamente desde que se creó el COI, sus reformas pertinentes y la propia Constitución, en el Ecuador no existe, no ha existido, no creo que existirá realmente un proceso de rehabilitación serio. ¿Qué es lo que la gente cree y lo que la gente piensa? Ah, no, por ejemplo, el que mató, el que robó, tiene una pena. Vaya a la cárcel a cumplir sus 10 años. El fin de la pena no es estar encarcelado. No, no, no. En ninguna parte el fin de la pena es eso. El fin de la pena es un proceso de rehabilitación, en el que cuando esa persona salga de ahí, salga ya, digamos, como se dice, bajo la lógica, es decir, que pueda reintegrarse en la sociedad bajo una conducta aceptable, ¿cierto? Ahora, esto de trabajar y todo, en verano nuevo, yo recuerdo antes había un colegio y había talleres que lo hacían los PPL. Sí, efectivamente. Mire, y no es nuevo, o sea, este tema viene desde 1976, sobre todo en Estados Unidos, bajo una ley que se llama la ley de Hall. Es decir, que permitía que efectivamente las personas pudieran
trabajar. Pero ¿cuál es la dinámica que se ha venido dando en diferentes países? No solamente en Estados Unidos, en Reino Unido, en Bélgica, en Holanda. A ver, a los PPLs en otros países les pagan. Es decir, tenemos, por ejemplo, 1.000, 2.000, 3.000 PPL, de esos han sido seleccionados 500 por temas de conducta, por patrones socioculturales y un sinnúmero de aspectos que tienen que ser evaluados antes de, ok, listo. A estos 500 PPL, por ejemplo, diferentes gobiernos, actualmente existe en diferentes países, les pagan. Ok, yo no voy a contratar mano de obra afuera, pero yo necesito como Estado, por ejemplo, pupitres. Se me ocurre, ok, yo necesito pupitres. Entonces yo voy y le pago un mínimo, porque tampoco no es que es un pago normal, voy y le pago un mínimo a un grupo, a este grupo determinado de PPL, le doy las herramientas, le doy los materiales, les implemento los talleres, o se me ocurre, ok, listo, y cuando ya cumplan con su función, tomen un mínimo para el tema del economato, para su salud, hasta para de pronto darle algo a la familia. Funciona realmente en otros países, pero ¿por qué funciona? Funciona porque primero hay un proceso de selectividad bastante estricto, hay un proceso de rehabilitación bastante complejo, ¿cierto? Hay un proceso de cumplimiento de la pena ajustado a los reglamentos internos en los centros carcelarios, que realmente dan buenos resultados. El tema es que aquí en el Ecuador estas cosas no funcionan. Entonces lo que se espera realmente es que, si bien es cierto que la propuesta suena interesante, que le permita realmente a los PPLs, que le permita, no sé, como todavía el SNAI tiene que plantear el reglamento, no sé si es un proceso similar a lo que estoy diciendo, que de pronto les van a pagar, o que de pronto, como se le escuchó al señor ministro, que me dijo que tienen un valor que cuesta cada PPL, se me ocurre que a lo mejor han de decir, bueno, para poder sustentarte a ti, Juan, Pedro, Enrique, tú vas a trabajar, vas a hacer esto y esto y esto, sin sueldo, vas a estar aquí adentro, tu alimentación, lo que nos cuesta como Estado, tú mismo te lo vas a pagar con tu trabajo. Se me ocurre entonces que, ¿qué puede pasar? Que a lo mejor algunas de las cosas que necesite el Estado o los diferentes gobiernos, el gobierno nacional, por ejemplo, como digo, el tema de pupitres, sillas, mesas, se me ocurre, a lo mejor ya no van a ser por un proceso de compras públicas de manera general, sino que de pronto pueden crear alguna normativa adyacente a la reforma que tiene que hacer el SNAI y permitir que ciertos PPLs, bajo ciertas estrictas medidas de seguridad, sean entonces los adecuados, los aptos, los idóneos, como digo, ciertas medidas de seguridad, que sean los que trabajen, los que elaboren estos pupitres. Entonces, por ejemplo, podría pasar algo positivo. La elaboración de estos pupitres, se me ocurre, ya no le cuesta al Estado $1.000.000, $2.000.000, como podrían pagar quizás a un proveedor, sino que esa cantidad en cierta medida podría reducirse, porque los que ahora van a hacer eso podrían ser los PPLs.